María Esther, tú llegaste a Cancún en el 73, pero antes ya estabas, ya conocías antes Cancún. Tú vivías en la isla. En la isla conocí a Mechi, que es mi comadre, a Enrique, estuve también con ellos, compañeros de hace muchos años. Y bueno, vine a Cancún en el 73 y... ¿Por qué viniste a Cancún? ¿Qué te animó a venir? Bueno, yo estaba casada. casada con Amílcar Andrade y a él lo fue a contratar Fonatur para venir a ser el médico de Fonatur. Ah, muy bien. Entonces yo vine con él y aquí nos quedamos y yo pues andaba... Eras de las pocas mujeres que habían en Cancún entonces. Era la 10ª, ya está, que no me pueden admitir. Eras la número 10. La número 10. Sí. Ya está doña María Luisa. Sí, ya estaba María Luisa, sí, ella me cuidaba de mi lugar para que yo fuera a comer con mis hijos. Entonces, fui, pues hice varias cosas y fui la primera mujer que fue regidora en el municipio de Benito Juárez, la tercera regidora propietaria, abrí la brecha para la mujer. Con Felipe Amaro, que era el presidente. Y luego fui subdelegada federal de turismo y así después fui la directora de turismo en el municipio y me fui a viajar por todo Centro y Sudamérica, que nos mandó Carlos también para hacer la promoción turística de Cancún, que la verdad fue muy exitosa, muy exitosa. Vinieron mucha gente, claro que nos levantábamos a las 5 de la mañana, fuimos a mí me invitó Varig, la línea aérea Varig, y fueron hoteleros, prestadores de servicios turísticos, y fue muy buena, la verdad, una excelente. ¿Qué recuerdas del Cancún del 73, cuando llegaste? Mira, recuerdo muchas cosas. Una de ellas era de que nos decían que nos salíamos de nuestras casas porque iban a usar una bomba. Eso me acuerdo tanto, me acuerdo perfectamente de que decían, señora, apaga el gas y sálgase de su casa porque vamos a aventar la bomba. Ok, entonces salíamos y ¡bum! Tronaba y volvíamos a entrar. Eso estaban construyendo las casas. Estaban construyendo las calles. Entonces, yo sí. me acuerdo que aquí veo a Emi, que está junto conmigo, que vivíamos cerquita las dos, y venían los piperos a dejarnos agua. Entonces, Emi tenía 2 tambos y yo tenía 3 porque yo tenía el carro de la clínica. Y me acuerdo que yo me conquistaba los piperos. Les decía, tenía yo sus 2 botellas de cerveza, decía yo, si les doy 2 botellas de cerveza a cada uno, me llegan mis panques. Decía Emi, sí, que no, y aquí está Emi, que no me deja mentir. Y nos llegaban los 5 tanques de agua, para tener agua suficiente, ¿verdad, Emi? Esos fueron recuerdos muy bonitos de Cancún. ¿Había seguridad? Pues dormíamos, no teníamos ni cabezas ni ventanas. Lo único que nos prohibía, y eso sí me acuerdo también muy bien, que a las 6 de la tarde no podíamos salir las mujeres ni los niños, porque a las 6 de la tarde bajaban todos los empleados, todos los trabajadores de la zona hotelera. Pero de resto, todo era perfecto, nos llevábamos todos bien. Yo con Rosa María hicimos hacer una obra de teatro para criticar a los Riquelme. No, era terrible, pero muy bonito. Recuerdos preciosos de Cancún y de Isla Mujeres también. Oye, qué maravilloso de ese Cancún. Luego fuiste también directora de el DIF municipal. Presidenta del DIF. Presidenta del DIF. Presidenta del DIF. Fue una etapa maravillosa en tu vida también. Creo que fue la etapa más maravillosa de mi vida, Jorge, porque en la política es una cosa y la parte humana era otra. Y ahí conocí que la política era importante, pero la parte humana es mucho más importante. Ahí conocí el sufrimiento de los niños que eran violados y golpeados, de las mujeres que eran maltratadas. O sea, conoces a los abuelos que por una despensa no los corren sus hijos de su casa. Era la parte más humana que he conocido y creo que fue el trabajo que he tenido que he adorado, que me marcó y me hizo una mujer, creo que unos sentimientos más bonitos que antes. Mercedes Hernández, tú también llegaste de Isla Mujeres. Fíjate, en Isla Mujeres comienza esta historia. Sí, vamos a pasarle el micrófono a Mercedes. Así es, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste a Isla Mujeres? Por amor. Por amor. Por amor, no, es
que vamos a darle formalidad a las cosas cuando era, pues no llegaban a los 20 años recién casados, un paraíso, un mar, conocí a los Lima, que nos arroparon desde que llegamos, y una capitalina, imagínense, llegar a un destino que era una isla que geográficamente yo no tenía ni idea dónde quedaba, y sí, me atrapó. Me atrapó. Y de allí el brinco a Cancún. Sí, precisamente yo comentaba en otra reunión que don Alfonso Alarcón Morali llegó a Isla Mujeres y venimos como unas 8 o 10 parejas que la de mayor edad tenía 25 años. Todos andamos entre los 18 y 25 años como matrimonios. Y ahorita ya ves que nadie se casa, pero en ese entonces sí nos casábamos. Y fue sensacional porque nos vendieron el camello, pero era dromedario, porque veías de un lado selva, de otro lado selva, y la carretera a Chetumal, y nos decía, aquí va a estar un gran parque, acá va a ser la zona comercial, acá va a ser, nos vendieron padrísimo esa avenida, que no había nada, pura selva. Y fue cuando yo compartía, incluso la vez pasada, que le pregunté a don Alfonso, oiga, ¿dónde va a quedar el Palacio Municipal? Aquí. ¿Está seguro? Sí. Oiga, ¿y va a tener el kiosco? Pues sí. Ah, pues yo quiero enfrente. Le dije, yo compro enfrente. ¿Por qué? Porque pues la ilusión de que capitalina, pues vas a provincia y quieres convivir con la gente, quieres compartir detalles muy simples y socializar, ¿no? Y compré supuestamente frente al palacio, cuando me lo movieron como 50 metros, ahora quedé enfrente de Banamex, ¿no? Entonces, la verdad sí fue terrible porque era un sueño que yo tenía muy clavado. Y la casa de ustedes se construyó y se terminó, se la renté a Infratur, de aquel entonces, en el 72, porque te exigían construir en un año. Y si no construías en un año con ciertas características urbanísticas de imagen, perdías todo, Pues te da miedo. Entonces todas las canicas se le apostaban a eso. Entonces ya, a final de cuentas, se rentó a los locales de abajo, la casa de arriba a Infratur, y ya por situaciones muy particulares, ya me estaba dando un poquito de temor quedarme en la isla, porque pasé algunos huracanes, y si no es por los Lima, la verdad me hubiera volado el huracán ahí en la Casa de las Rocas, que era donde yo vivía y donde mi hija dormía en la hamaca, y está padrísimo, la verdad. Ellos son los que presentaron a Brenda Paola ante el registro. Ahí está mi comadre. Entonces, créanme que es la época más bonita de mi vida, y lo digo porque era amor, un entorno que te abrió los brazos, gente maravillosa, una entidad que antes era territorio y que ahora se convirtió ya en estado desde el 74, que lo ves ir creciendo, evolucionando, con una gente supervisionaria, dinámica, entrona. Les gustaban hacer apuestas a invertir riesgos, y bueno, pues esa dinámica te va llevando, cuando volteas la vista, ay, ya pasaron 50. Ya pasaron 50. Pero esos 50 años, yo le doy gracias a Quintana Roo, gracias por haberme dado familia, haberme dado empresa, haberme dado la oportunidad de participar en acciones de gobiernos sociales, en la Cedesol, que me permitió traer muchísima inversión, afortunadamente, a los programas que en aquel entonces se operaban. Y ha sido, como bien dice Marister, una experiencia que te cala la piel. ¿Por qué? Porque lo vives con esa intensidad, que por ello doy gracias a la vida. Gracias, Mercedes. Conocidas palabras. Doctor Ramón Sablaneta. Buenas noches. Buenas noches. Platíquenos de los inicios de Cancún, de las primeras actividades que realizó usted en esta ciudad, para la ciudad. Bueno, ¿Y cómo es que llegó, cómo es que la realizó?
Yo en el 75 ya estaba yo en pláticas en la oficina central en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para venir como economista del proyecto Cancún, a encargarme de un área para mí muy agradable en el plano profesional, porque si recordamos Cancún desde un inicio, todo se basó en información. O sea, realmente aquí nada se dejó al azar, todo se basó en información, desde los primeros estudios del gobierno federal en 67. Del 67. Los primeros estudios que dieron origen a Cancún realmente inician en 67. ¿Por qué? Porque el gobierno federal andaba buscando actividades productivas. El Heliquén se había caído en la península de Yucatán, ya no era una opción. Teníamos un déficit en balanza de pagos muy fuerte y se le estaba apostando al turismo porque todo el mundo volteaba a ver a Acapulco en esos momentos. Acapulco era la joya turística de México, un destino internacional famosísimo en los 60s. Y se pidieron estudios al equipo inicial de Infratur, comandados por don Antonio Enrique Salinas. Se le pidieron estudios para ver si era viable desarrollar proyectos turísticos. Los resultados fueron maravillosos, se dio luz verde, se mandaron a hacer estudios de mercado y de ahí se decidió arrancar los 5 proyectos turísticos integralmente planeados. Ese era el nombre, el concepto del proyecto Cancún. En 75 yo me integro, me invitan a participar como economista del proyecto, llevo el 76, vine el 75 a conocer el desarrollo. Por cierto, ese año se inauguró Camino Real, pasamos muchos, yo me acuerdo de Año Nuevo allí en La Burbuja, en la discoteca La Burbuja en 1975, y en 76 me integro ya al equipo de Fonatur aquí local y me hago responsable del barómetro turístico. El barómetro era una herramienta muy importante que nos medía mes a mes la actividad turística, tanto del crecimiento de la oferta hotelera como de la demanda, como del origen de los visitantes. También incluye los manifiestos de llegada del aeropuerto, llevaba yo toda la información. Y ahora recuerdo que cuando iba yo al aeropuerto me iba solo, no veías un carro. Ahorita que parece ya la Zaragoza, el Boulevard, bueno, en esa época yo me iba al aeropuerto a sacar los manifiestos de llegada y no pasaba un alma por hacia el aeropuerto, ¿no? Entonces fue una época muy bonita para mí en el plano profesional y me permitió interactuar con muchos inversionistas que venían aquí con la idea de invertir. Me permitió también atender a mucho tour operador, los llevaban los grupos de familiarización en esa época y pues la idea de darles la información del destino, pasearlos y convencerlos, ¿no? A unos de invertir en la cuestión hotelera y a otros de mandarnos turismo porque empezaba el desarrollo. Yo quiero recordar, porque siempre hablamos mucho del inicio del proyecto, siempre hablamos de un plan maestro, nunca lo mencionamos. El plan maestro era una ciudad, un poblado de apoyo, era una ciudad lineal, un centro turístico lineal. Las primeras supermanzanas, yo quiero recordarlas porque con mucho cariño, fueron la supermanzana 23, 24, 25, 22, 5 y 3. Se lotificaron estas manzanas, estoy hablando del periodo de obra de 71-74. Se lotificaron los lotes hoteleros de primera etapa que corrían de la entrada de la zona hotelera hasta Punta Cancún. Se lotificaron los lotes de Punta Cancún, que es donde estaba el Camino Real, a Punta Nizuc, que es donde estaba el Club Mediterráneo, y se echó a andar el desarrollo, ¿no? Quiero recordar los hoteles que abrieron, porque siempre hablamos de Playa Blanca en esto, pero no se habla de que mientras en Playa Blanca se estaba abriendo había otros 10 hoteles en obra y otros 10 hoteles abriendo. Después de Playa Blanca ese mismo año se inauguró Bojorques y se inauguró Aristos. Y todo esto les digo de una manera planeada, porque Aristos era una cadena hotelera ya famosa en México, con hoteles en varios puntos en la República. Y Bojorques pues era el operador turístico terrestre más importante de México, que no se ha dicho aquí. Ahorita que hablan del inicio de las carreteras, bueno, pues por carretera empezó a llegar mucho turismo a Cancún a través del grupo Bojorques. Nos abrimos en primera etapa Hotel Verano VIP, Hotel Las Perlas, Hotel Playa Blanca, Hotel Bojorques. Les hablo del 74, 76, 77. O sea, desde un inicio Cancún hubo un éxito entonces. Así es. Luego pasando el puente teníamos Villa Estacul, Los Playas, Maya Caribe, Hotel Presidente, que fue muy importante porque fue un hotel de Nacional Hotelera del gobierno federal, también apoyó mucho con créditos y también es un hotel para operarlo.
Camino Real, Villas Playa Sol, Hotel Aistos, Hotel Hyatt Cancún Caribe. Allá había una glorieta, de ahí nos regresábamos, ya nada más había una brecha para la casa de visitas de Fonatur, y al fondo Club Mediterráneo, que se entraba por el aeropuerto. Quiero comentarles que es el primer inicio de un All Inclusive, el Club Med. No se pagaba nada más que los collares de las bebidas, y ese fue el inicio del proyecto. Excelente. Oye, pero también, bueno, Fernando Martí tuvo la fortuna de tener acceso a información de los inicios, de cómo se concibió, cómo se gestó el proyecto desde el gobierno federal, desde el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, con los créditos del BID. Fernando escribió el primer libro sobre Cancún, Cancún Fantasía de Banqueros. Fernando, platícanos, no de tu obra histórica, de lo que supiste, cómo se gestó Cancún. Tú tuviste la fortuna de ser muy amigo de don Antonio Enrique Savignac, de Pedro Rondé, de los que desde los gabinetes vieron la posibilidad de que Cancún fuese con certeza un proyecto turístico de éxito. Claro, gracias, porque me estaba escuchando lo que decía Víctor y efectivamente tienes razón. En 1966 más o menos empezaron a hacer los proyectos y hubo un señor ahí en el Banco de México al que yo creo que no hemos rendido suficiente homenaje, que era don Ernesto Fernández Hurtado, que es realmente el intelectual, el autor intelectual, el que dice vamos a construir ciudades turísticas. Él es el que toma esa decisión, convence a su jefe, que era don Rodrigo Gómez, convence al secretario de Hacienda, que era Ortiz Mena, y se implementa este programa de ciudades turísticas. Y el programa de ciudades turísticas, lo dijo Víctor, comprendía 5 puntos, porque estos bárbaros se pusieron a recorrer los 11,000 kilómetros de playa del país para saber dónde ponían sus ciudades turísticas, y no les importaba si había carreteras, si había puerto. Lo que andaban buscando era playas bonitas en donde pudieran asentar una ciudad turística. Y escogieron 5 puntos, lo mencionó Víctor. Esos 5 puntos eran 2 en Baja California, que era Los Cabos y Loreto. Era uno en el estado de Oaxaca, que era Bahías de Huatulco, y era uno en el estado de Guerrero, que era Ixtapa, y uno en el territorio de Quintana Roo, que era Cancún. Ahora, todo eso que pasó, ya que hicieron sus proyectos, tuvieron que decidir por cuáles empezaron. Y fíjate la importancia de lo que dijo Enrique, ¿sí? Los 2 que escogieron, que fueron Ixtapa y Cancún, es porque había carretera. No pudieron iniciar los proyectos de Baja California porque no había carretera. La transpeninsular no existía, se hizo precisamente en el sexenio de Luis Echeverría. Y en Oaxaca, en Huatulco, no había carretera. Entonces, esa carreterita de Carlos Lazo fue lo que posibilitó que existiera Cancún, porque dijeron, por ahí vamos a llevar los materiales. Necesitas una carretera forzosamente para llevar materiales, no turistas. Como turista se concibió Cancún, iba a ser un destino aéreo. Y ahí hay una gran paradoja, porque Quintana Roo funcionó durante muchísimos años, muchas décadas, funcionó como una isla. Como no había carreteras, pues la gente llegaba por barco a las islas, y también llegaba por barco al territorio continental. La producción chiclera y la producción maderera del León Vicario se sacaba por mar, nunca se sacaba por tierra. La producción pesquera, la producción maderera de Chetumal del Sur, todo se sacaba por mar. Entonces Quintana Roo funcionaba como una isla de mar, ¿no? Y los turisteros, el Banco de México dice, ahora va a funcionar un destino turístico, pero como puerto de aire, porque aquí los turistas van a llegar todos por aire. Y esa decisión que toman, que fue muy sensata, sigue operando hasta la fecha. El 90% de los turistas que llegan a Cancún llegan por ahí.
Y nosotros, los habitantes de Cancún, en su mayoría, si no vamos a Mérida, nos movemos por aire. Ese es nuestro transporte habitual. Pero para construir un centro turístico necesitas una carretera, porque tienes que traer la maquinaria, los materiales, los miles de no sé, cemento, varilla, concreto, todo lo tienes que traer. Entonces, esa carreterita de Carlos Lazo, que tú dices, era maravillosa. Eso fue en primera instancia lo que posibilitó que se hiciera el desarrollo turístico de Cancún. ¿Los recursos de dónde vinieron originalmente, los recursos para los estudios, para hacer las primeras obras? Salieron del Banco de México y ahí fue donde Ernesto Fernández Hurtado creó una división que se llama la División de Estudios Económicos, puso ahí frente a Antonio Enrique Sabiñac, el segundo era Pedro Dondé, y se pusieron a investigar la cuestión del turismo, como una dependencia del Banco de México. Cuando creció eso, cuando creció suficiente, entonces pensaron en crear un fideicomiso independiente que tuviera recursos propios. Y fue cuando se fundó en 1969 el Fondo Nacional de Infraestructura Turística, se llama Infratur, que es el antecedente de Fonatur. Le quisieron dar dinero, pero ya sabes cómo en la burocracia, la Secretaría de la Presidencia no soltaba un peso, no pasaba por programación y presupuesto, y los de Infratur andaban siempre en la chilla, no tienen ni un peso. Entonces, otra vez Ernesto Fernández Hurtado, sacando dinero del Banco de México y de quién sabe dónde, financiando todo el primer año de operación de Cancún, que fue en 1970, fue dinero que salió directamente del Banco de México. Se gestionó en forma paralela un crédito internacional. Es muy conocido que se gestionó que el BID diera un crédito de 25 millones de dólares, 22 millones de dólares, 22.5 millones de dólares, y la finalidad. Muchos pensarán que es poco, pero en esa época. Bueno, con eso hicieron. 50 millones. Bien, con ese dinero, que era poco, si era poco, sí, es lo que vale un hotel ahora, menos de lo que vale un hotel. Tenía dos finalidades el crédito. Una era financiar la infraestructura. Y tú, cuando gastas bien y con honradez, 25 millones de dólares es un montón de dinero, te alcanza para muchísimas cosas. Y la segunda es que ataron el proyecto de Cancún a un crédito internacional, de modo que el próximo gobierno no lo podía cancelar con tanta facilidad, o podía cancelar el proyecto pero tenía que pagar el crédito porque ya se había iniciado, ¿no? Entonces fue una estrategia inteligente, fue una estrategia sensata, ¿no? Y audaz también, porque les prestaron, a mí me gusta decir, poner como ejemplo de la singularidad de Cancún, que se inauguró primero el aeropuerto internacional antes que el primer gobierno municipal. En el mes de marzo, Echeverría vino y inauguró un aeropuerto internacional en un pueblo que tenía 8.500 habitantes y no tenía presidente municipal. Muy interesante esto. Manuel Castro, el famoso Chino Castro, tú conociste a Cancún antes de que se aprobara el proyecto, cuando estaba en estudios. Entonces, así, con esos trazos, con ese camino que tenías que desarrollar, lo tenías perfectamente claro. Teníamos que ser exitosos, ya teníamos el camino a seguir, porque el que no sabe a dónde va, por lo general llega a otra parte. Entonces, con esos principios, trayendo inversionistas, logramos que Cancún sea el primer lugar, 50 años después, el primer lugar en turismo mexicano y pienso que de América Latina. Bueno, el importante ahorita para nosotros, porque no hemos terminado, lo que tenemos que hacer ahorita es conservar. ¿Y cómo vamos a conservar esos lugares que ya obtuvimos con una buena ingeniería? Hoteles perfectamente bien hechos, con
como nosotros no teníamos código de construcción, adoptamos el código de construcción del Distrito Federal, donde todo el tipo de estructura tenemos hoteles hechos de 5 estrellas con todo lo que es la estructura para recibir inclusive hasta temblores. Los ciclones que nos han pasado, 3, para mí los importantes, nos rompen cristales, nunca nos tocan estructura. Así es como logramos que sea el primer lugar en turismo en América Latina, en México. ¿Qué tenemos que hacer? Conservarlo. ¿De qué manera? Poniéndole calidad a nuestro servicio. Ya tenemos los hoteles, tenemos a los inversionistas que están encantados de construir más. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Dejar los servicios de primera clase. Vamos a ponerle nomenclatura a la ciudad. No tiene. Usted, anda en un coche. Y te dice, Tulum para acá. Rancho Viejo para allá. Mérida para allá. Pero no te dicen en qué calle estás. Así no puede ser el primer lugar. Ya. Eso es lo que tenemos que procurar, el servicio. Me vino un condiscípulo mío que es un ingeniero que trabaja en automovilismo en Detroit, un alto funcionario. Llegamos, lo voy a buscar al aeropuerto y me dice, maneja tu camioneta, por todo gusto. Vamos en el bulevar, vamos a su hotel. Y nos atraviesa una patrulla. Inmediatamente se pega, frena. Atrás venía una motocicleta, se baja el policía y se inclina la cabeza, mi amigo, y le digo, ¿qué te pasa? Vamos a hablar. No lo ves. ¿No ves cómo está viniendo? Sí, habla con él. No lo puedo ver. ¿Por qué? Su camisa está así y me tengo que cuidar la cara. Un botonazo me sacó el ojo. Así no se puede. ¿Dónde está el y bien, ¿y por qué nos detienes? ¿Frenó usted aquí en ese sentido? Desde luego, tenía que hacerlo. Él construye coches en Detroit, no es un angelito, tiene conocimiento de todo. Y él viene manejando y ve que detrás viene una patrulla con sus foquitos azules y rojos. Se pega, porque en todas las partes del mundo a ti te persigue una patrulla. Lo primero que tienes que hacer es pegarte, estacionarte. Frenó, se estacionó y pasa la patrulla y nadie dice, ¿qué pasó? A mí me estaba persiguiendo. No, así pasan todos. Bueno, todo el día. No puede ser, hay que darle calidad a la ciudad. No puede ser eso. Y entonces se baja y cuídate del botonazo. Oye, Manuel Castro, platícanos brevemente las obras que hiciste en Cancún, algo de tu labor, no todas, pero sí algunas de las más importantes, para que las personas que nos están escuchando y que nos van a ver porque se está grabando el programa, también conozcan algo de tu trayectoria profesional. Te voy a decir una cosa,
aquí estábamos, yo tenía 24 años y ¿Dónde estudiaste, Norberto? en la Facultad de Ingeniería de Yucatán y en la UNAM. Llegamos a celebrarle los 56 años de don José García La Torre. Y le digo, híjole, ingeniero, me lleva usted 32 años de edad. Y se queda viendo muy serio y me dice, ingeniero, eres muy chistoso. Molesto porque me estaba reconociendo. Y yo le dije, sí, ingeniero, nada más hay una cosa. Me gustaría saber de ingeniería la mitad de las cosas que usted ya olvidó y con eso la hago. Bueno, fuertecitas, mi compadre Enrique Arce estaba construyendo los pilotes, el hincado de los pilotes del puente de Michotec, el puente de aquí del Caldina. Y me dice, me atoré aquí, había que sacar todo el agua, ver la cuchilla, pero nosotros, al menos yo, no tenía la experiencia de lo que había debajo. Había que hincarlo bien hincado en la roca. Entonces nos bajamos y veíamos dónde se estaba atorando para poder hacer la excavación y se vaya todo el cilindro para abajo. Pero no sabíamos que había gases, unos gases muy fuertes que salían. Y en una de esas ya habían advertido que los operadores solamente podrían estar 1 hora trabajando y salían. Y en una de esas me inclino para verlo, para ver la cuchilla, sale el gas y me cayó. Y con la almeja me sacaron. Me dice, se quedaba ya 5 minutos y se muere. Obras como esas en todos lados. No teníamos la experiencia, le decía a Enrique, porque para hacer el agua potable de Isla Mujeres se hicieron aquí cerquita 3 pozos, pero solamente le podían sacar 8 litros por segundo. Cuando nos fuimos a trabajar, a sacar, construir unos 20 pozos a Cancún para que tenga 400 litros por segundo su suministro. Con esa experiencia nunca le sacamos más agua a ningún pozo porque lo salas. Y salando un pozo, entre 20 y 25 años lo vuelves a recuperar. Entonces, cada pozo que tiene Cancún no le sacamos más de 20 litros por segundo. Toda esa zona fue de las obras que me estás preguntando. Sí, muy bien. Jorge Aguilar Osorio, danos tu opinión acerca de lo que has escuchado aquí de estos cancunenses distinguidos. No, pues muchos. Sí, nací aquí. Y bueno, lo que dije al principio es lo que de estas historias le sacan como muchas vertientes. Hay que construir una carretera que te lleva a algún lado, solamente en México, y de esa carretera surge esta joya maravillosa, también probablemente solamente en México, y en retrospectiva una ciudad sumamente exitosa, hoy con los víctimas en alguna parte
de su propio éxito, ¿no? Con una afectación, una presión ambiental importante para nuestra ciudad, con ritmos de crecimiento fuerte, hablar de muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que agradecerles, como les dije, hay muchas cosas que también pudiéramos hablar. Yo que vivía aquí me acuerdo de tantas cosas, luego desde chiquito cuando fui a Playa Las Perlas a ver el barco ese que llegó en el Gilberto, y después el desfile en la zona hotelera de las Miss Universo, y después muy chiquito también me acuerdo que mi primer contacto con un helicóptero fue en el tema del tema del norte-sur, me parece, ¿no? Y que cuando no podíamos dormir, pues nos subían a dar una vuelta a la zona hotelera en el coche, era suficiente para que nos durmiéramos todos. Y después hoy vemos a este Cancún, que viendo en la parte social, yo después me preguntaría cosas importantes, ¿no? Yo veo gente hoy en la calle en la Chapaneca, que no conoce el mar. La verdad es que tenemos como 800 metros solamente de vista al mar en toda la zona hotelera, ¿no? Ahí los puentecitos, y a lo mejor los hoteles, parte de las cosas que a lo mejor pudiéramos reconocer, a pesar de, la verdad es que no le pedimos nada a nadie. Yo estoy sumamente orgulloso de ser cancunense. A lo mejor lo dijera que si a lo mejor esta parte que nos unifica a todos, que es este color turquesa maravilloso y que es lo primero que le venden a nosotros, yo creo que si a los inversionistas los traen por carretera no hubiera ningún tipo de inversión, porque el gancho en realidad era subirlos al avión y que vieran el color turquesa espectacular. Creo que esta carretera, poner los hoteles, la carretera y después la playa hubiera sido como maravilloso para que todo el mundo pudiera disfrutar de algo que es de todos, ¿no? Finalmente yo, la verdad es que no me queda más que reconocerles. Creo que los nombres de todos ustedes están plasmados ya en la historia de esta ciudad como grandes visionarios, gente que aguantó, ya me imagino, miles de vicisitudes, desde tenerse que racionar el agua, el tema de la luz, ¿no? El tema de cómo vivir un huracán por primera vez, y hoy lo que tenemos es definitivamente un Cancún absoluto y sencillamente diferente a eso, y con el que tenemos que seguir trabajando. Pero yo quiero agradecer, la verdad es que me hayan podido quedar aquí escuchándoles y decirles que su experiencia, y desde luego yo creo que también esta visión de inicio, pero como decía el ingeniero, esta educación, esta formación que se tiene, que muchas veces se pierde de hacer las cosas correctamente desde el principio, pues creo que tenemos que retomarla en todos los aspectos de nuestra ciudad. Así que muchas gracias, George, muchas gracias a ustedes, y vamos a seguir pendientes de este 50 aniversario de esta hermosa ciudad.